Vamos a continuar con 1 de Corintios. Si recuerdan, comenzamos esta nueva serie la semana pasada y estamos viendo algunas cosas sobre la ciudad de Corinto. ¿Okay? Entonces, vamos a dar un repaso muy rápido sobre la ciudad de Corinto, porque sí es importante saber las costumbres de esta ciudad para entender la epístola a 1 de Corinto. ¿Okay? Una de las primeras cosas que dijimos, que vimos básicamente fue que la iglesia de Corinto eran hechos por hermanos que aún estaban practicando la carnalidad, ¿okay? Aún estaban practicando sus viejas costumbres, aunque ya eran cristianos. Entonces Pablo tuvo que escribir esta epístola hacia ellos porque para confrontarlos, decirles, oye, ustedes ya son cristianos, ya tienen que cambiar su manera de vivir. Entonces eso fue el propósito del 1 de Corinto, o de las epístolas a los Corintios. Entonces, pero otra cosa que vimos o recordamos sobre la ciudad de Corinto fue que habíamos visto que la ciudad de Corinto era muy importante en los días de Pablo porque era un istmo y era más fácil para la gente transportar cosas comerciales por la ciudad de Corinto por tierra que rodearlo por el mar. Entonces era más rápido, más económico, y si hubieran ido por el mar era más peligroso. Entonces era más fácil para la gente transportar cosas comerciales por la ciudad de pasar a Corinto si querían llegar a otras ciudades en el istmo. Entonces la ciudad estaba llena de todo tipo de razas y de costumbres. Entonces otra cosa que hemos mencionado en algunas cosas que hizo Corinto es que fue famoso por ser cerámicas de figuras negras. Ya que muchas veces las cosas de barro son de rojo, entonces, pero las cerámicas que hizo Corinto fueron negras. Esos son muy famosos, muy populares. Si han visto las películas de lo que tiene que ver con Grecia o grecos, una que se me viene en la mente es la película de Hércules. Ya ves que siempre cuentan historias con esas cerámicas negras. Esas cerámicas negras son los que fue producido en la ciudad de Corinto. Y se hizo muy famoso por hacer esas cerámicas, y fue así que llegó a crecer y hizo muy grande en cuestión de comercial. Entonces estas cerámicas de barro, en vez de tener color café o rojo, esos eran negros, completamente negros. Muchos historiadores dicen que así fue la ciudad comenzó a ser una de las ciudades comerciantes más grandes en aquellos tiempos. Y otra cosa que hizo la ciudad muy famosa fue el hecho de que los Juegos Olímpicos se pasaban ahí, y también obviamente los Juegos Ístmicos, donde los Juegos Ístmicos comenzaron en la ciudad de Corinto. Esos eran muy grandes y mucha gente siempre venía para ver esos juegos. Entonces Pablo usaba mucho esos juegos para ilustraciones para cómo aplicar la vida cristiana. Eso lo pueden ver en 1 Corintios 9, 23 al 25, 2 Timoteo 4, 7 y Filipenses 2, 16. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces tenemos que recordar también que la ciudad de Corinto era una ciudad griega, y como era griego, la gente les encantaba todo lo que tuvo que ver con la sabiduría humana, todo tipo que tiene que ver con la filosofía y todo lo que tiene que ver con la nueva información, algo nuevo. Entonces para los griegos era muy importante la sabiduría humana. De hecho, en el mismo capítulo 1 de 1 de Corintios, Pablo menciona que uno de los grandes problemas que estaban pasando en la iglesia fue que los creyentes se dividían por causa de seguir la sabiduría humana. Entonces ellos se preocupaban más por las enseñanzas de ciertas personas. Por eso en capítulo 1, versículo... ¿dónde estoy? Entonces, 12 dice, quiere decir que cada uno de vosotros, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, entre la iglesia de Corinto se estaban dividiendo porque estaban siguiendo la sabiduría humana. Se enfocaban más de las enseñanzas de ciertas personas. No, Pablo enseña mejor que Pedro. No, Apolos es el mejor maestro. Entonces se enfocaban más en seguir las palabras humanas, o la sabiduría humana en este caso. Entonces vamos a tocar ese tema ya más adelante. Entonces también, con la ciudad era griega, también la gente adoraba a dioses paganos. Muchos de ellos adoraban a los dioses olímpicos, como Zeus, Poseidón, Hades, etc. Pero en la ciudad de Corinto, los dioses más populares eran Apolos, dios del cazar y música, y Afrodita, las cuales eran prostitutas rituales, lo cual fue un problema que pasaba en la iglesia de Corinto. Pablo toca ese problema más detallado en los capítulos 5 y 6.
La razón por la cual menciono todo esto es sobre la ciudad de Corinto es para poder entender realmente lo que estaba pasando en esa ciudad. Lo más cercano que yo me puedo imaginar cómo era la ciudad de Corinto fue pues una ciudad, para mí, Nueva York. Nueva York es una isla. Cuando quieren pasar en esa isla, pues hay los 5 puentes y tienen que cruzar para llegar a la ciudad de Nueva York. Y está lleno de razas, completamente lleno de razas, muchas creencias, muchas filosofías, muchos pensamientos diferentes. Entonces así me imagino que era la ciudad de Corinto, porque era una ciudad de comerciante. Y todas las fuerzas tenían que pasar a Corinto para poder ir a otras ciudades. Y como era una ciudad comerciante, pues todos pasaban tiempo ahí para ver pues qué hay en esta ciudad. Y pues estaban llenos de razas, llenos de ideas, llenos de filosofías, llenos de dioses paganos, y pues estaba completamente lleno de todo. Así es la mejor manera que yo lo puedo imaginar. La ciudad de Corinto siempre estaba llena de gente, lleno de tiendas, lleno de sectas falsas, lleno de prostitutas, lleno de carnalidad. Y muchos hermanos de la iglesia de Corinto aún seguían con el querer vivir en su carnalidad. O sea, no querían dejar su vieja vida. Esto es lo que Pablo tuvo que explicar a los hermanos de la iglesia de Corinto, que así no se tenía que vivir. Entonces todos esos temas que vamos a ver en ese libro son muy aplicables en nuestras vidas, porque hay muchas personas que aún no quieren dejar su vieja vida cuando ya se convirtieron en cristianos. Les cuesta. Por lo tanto, pues por eso 1 Corintios es muy aplicable a nosotros hoy en día, porque Dios, pues Pablo dedica este libro a esas dudas, a esas preguntas que los cristianos mismos llegan a tener durante su vida cristiana. Una vez más, por eso es importante saber un poco de la costumbre de la ciudad para poder entender por qué el apóstol Pablo decía ciertas cosas, o explicaba o daba ilustraciones de ciertas cosas. Entonces, por eso quise dar un repaso de lo que vimos la semana pasada, algo muy rápido. Entonces, pero lo interesante, que ya vamos a comenzar, de los primeros versículos es que Pablo menciona primero que los creyentes de esa iglesia tienen algo especial. Entonces, hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 9. Y los versículos del 1 al 9, Pablo menciona algo especial que el creyente tiene. Se me hace muy interesante lo que tuvo que explicar primero. Antes de poder tocar las dudas, las preguntas que los hermanos tenían, él tuvo que explicar primero algo especial que los creyentes tienen, que los incrédulos no tienen. Entonces, eso es algo que al momento que una persona recibe a Cristo en su corazón, eso es lo que vamos a hacer, esos son privilegios que uno tiene. Entonces, básicamente, el nombre de este sermón se llama los privilegios de ser cristiano, o también lo podemos nombrar las bendiciones del cristiano. Estas son cosas que realmente la gente que no son creyentes, que no son cristianos, no lo tienen. Entonces es la diferencia que hace de un creyente a un crédulo. Y se hace muy interesante cómo comienza Pablo de esta manera, explicándoles a los hermanos de la iglesia de Corinto que estos son lo que ustedes tienen. Desde el momento que ustedes recibieron a Cristo, tienen estos privilegios, tienen estas bendiciones. Entonces es muy interesante cómo Pablo empezó esto, antes de tocar las preguntas y dudas de los hermanos. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Te pido, Dios, por favor, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entenderlo y también poder aplicarlo en nuestras vidas. Te pido que nos cuides y te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, primeramente, versículo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Eso es algo muy común que hacía el apóstol Pablo al comenzar sus epístolas. Siempre se daba la introducción de decir: Pablo, el apóstol y siervo de Jesucristo. Entonces es algo muy regular que hace Pablo. Y también él pues dice que es apóstol de Jesucristo porque también había hermanos en la iglesia de Corinto que no dudaban de su apostolado. Entonces muchas veces Pablo, y lo vamos a ver más adelante en el libro porque sí menciona, sí defiende su apostolado, pero se hace interesante que aquí es algo muy diferente en la manera que se introduce como apóstol. Entonces, si recuerdan, la iglesia de Corinto, los hermanos de Corinto tenían muchas dudas de su vida cristiana. Los hermanos de Corinto, pues, no sabían realmente cómo vivir la vida cristiana.
siempre estaban dudando. ¿Puedo hacer eso o no puedo hacerlo? No estaban 100% seguros de cómo es vivir la vida cristiana. Y aquí se hace muy interesante que Pablo, luego a comenzar su epístola, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano Sóstenes. Entonces, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo dice de una manera con seguridad. Entonces, ¿qué mejor persona puede explicar y hacer a los hermanos de Corinto animarse de cómo se debe vivir la vida cristiana cuando hay duda de una persona que está 100% seguro quién es, quién lo llamó y qué está haciendo? Pablo tenía esa seguridad. Por eso dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Él tenía tanta confianza, tanta seguridad de que eso fue su propósito, que le está comenzando la epístola de esta manera. Yo estoy 100% seguro quién soy, a quién sirvo, y yo le voy a explicar estas cosas a ustedes, las bendiciones que ustedes tienen como creyentes, para que ustedes puedan tener esa seguridad igual que yo. Entonces no hay mejor manera o mejor persona que pueda explicar sobre las dudas de la vida cristiana que una persona que está 100% seguro. Y eso podemos aplicarlo en nuestras vidas igual. Nosotros que tenemos esa responsabilidad de enseñar el evangelio a otras personas, tenemos que hacerlo con seguridad. Porque si mostramos ciertas dudas en nuestras enseñanzas, la gente no nos va a creer. Tenemos que estar 100% seguros de a quién creemos y quién nos llamó. Pablo estaba 100% seguro de por quién fue llamado y qué tiene que hacer. Y muchos cristianos pues no saben realmente. Tienen esa duda después, soy creyente, ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué se tiene que hacer? Pues ¿cómo vamos a saber eso si no leemos la Biblia? Recuerden, la Biblia es palabra de Dios. Es la manera que Dios habla a su gente, a su pueblo. Dios nos habla por medio de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos tener el deseo de saber qué hacemos en nuestra vida cristiana si no leemos la Biblia? Dios nos quiere decir, pues lea la Biblia, ahí está tu respuesta. Y si no queremos leerlo, pues nunca vamos a poder encontrar ese propósito en nuestras vidas cristianas. Es triste ver esa realidad, que muchas personas no leen la Biblia. Siempre hacen la costumbre de nomás venir a la iglesia, sentarse y escuchar al predicador, lo cual sí ayuda, claro, porque el predicador pues enseña a la congregación ciertos versículos que pues son un poco complicados. Pero también nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer el propio estudio de su palabra. Porque recuerden, Dios es un Dios personal. La relación que nosotros tenemos como creyentes con Dios es personal. Es entre Dios y yo. Entonces yo quiero saber qué Dios tiene para mí. Yo tengo que ir a buscarlo. Yo tengo que ir y leer su palabra y Dios me lo va a mostrar. Se puede decir que es una prueba que Dios nos da para ver qué tan dedicados somos hacia Él. Entonces, si nosotros realmente queremos saber qué es nuestro propósito, ya que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que leer su palabra, tenemos que estudiarla y tener esa comunión con Dios. Y así sabemos el propósito que tiene Dios para nosotros, y eso nos da esa 100% seguridad de quién somos nosotros y a quién servimos. Igual que el apóstol Pablo, cuando él dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Él estaba 100% seguro de esto. Entonces hace muy interesante cómo él comienza la epístola mostrando su seguridad como cristiano. Muy interesante. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí es donde comienza a aún ponerse más interesante. Al leer ese versículo vemos claramente a quién está dirigida esta carta. Dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. El primer privilegio que vemos que tiene el cristiano es que es santificado.
Recordamos que hay 3 tipos de santificación que están mencionados en la Biblia. Santificación inmediato, cuando uno recibe a Cristo, está completamente apartado del mundo para el servicio de Dios, o llamado fuera para el servicio de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santificación. No que una persona al momento de recibir a Cristo, pues ya no comete pecado, ya es santo. No, eso no quiere decir la palabra santificación. Santificación quiere decir apartado del mundo para el servicio de Dios. La segunda es santificación progresivo. Básicamente eso es nuestra vida espiritual, es nuestra vida cristiana. Porque entre que estamos viviendo, sirviendo a Dios, Dios nos está enseñando ciertas cosas en nuestras vidas cristianas y nos está madurando nuestra fe. Eso es santificación progresiva. Y el último es santificación completa. Cuando venga Cristo estaremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado. Entonces son 3 tipos de santificación. Santificación inmediato, santificación progresivo y santificación completo. Y en ese versículo, el versículo 2, estamos hablando sobre santificación inmediata. Entonces Pablo está diciendo que de esos 3 tipos de santificación, Pablo se está refiriendo a la santificación inmediata, o podemos decir santificación posicional. En otras palabras, que estamos separados del mundo para el servicio de Dios. No está hablando de que como santificado completamente, eso no va a pasar hasta el futuro, hasta que venga Cristo para su iglesia. No está hablando de un ser perfecto. No, está hablando que el momento que uno recibe a Cristo en su corazón, está separado del mundo para servir a Dios. Entonces Pablo básicamente está diciendo a los hermanos, recuerden, ustedes son santificados porque han creído en Cristo Jesús. Ustedes ya no son del mundo, sino que ustedes fueron quitados de eso, fueron separados para el servicio de Dios. Por eso es una santificación inmediata, una santificación posicional, hablando de posición. Ya no somos del mundo, sino que ya somos personas para servir a Dios. Esos son ustedes, recuérdenlo. Es una manera de animación, para animar a los hermanos, para que ya no sigan viviendo en su carnalidad. Entonces, eso es un gran privilegio que tenemos como cristianos, porque recordamos que antes que uno reciba a Cristo, primeramente íbamos a ver la ira de Dios sobre nosotros. Pero ya no, por lo que hizo Cristo en la cruz, ya somos salvos de esa ira, y ya Dios Padre no nos ve en pecado, sino encubierto por la sangre de Cristo. Vamos a irnos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el momento que uno recibe a Cristo en su corazón, ya no va a ver la ira de Dios sobre él, sino Dios lo liberta de eso, lo libre de eso. Ya tiene la vida eterna. No solamente eso, sino que está apartado del mundo para poder servir a Dios. Entonces, no solamente eso, sino también nos da un propósito y cómo podemos servirle a Dios. Antes éramos esclavos al pecado. Sí, a fuerzas tenemos que hacer el deseo de nuestro corazón. No podemos escapar de eso. Y muchos cristianos aún batallan con obedecer el deseo. Muchas veces caemos muy fácil a nuestros deseos de nuestro corazón. Pero Dios nos da ese poder para estar libre de eso, para no ser esclavos del pecado. Pero ahora, los que han recibido a Cristo en su corazón, somos libres del pecado y podemos servirle a Él. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya somos libres de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que obedecer el deseo de nuestro corazón. Ya podemos servir a Dios con amor. Eso fue lo que cuando nosotros recibimos a Cristo somos santificados. Porque somos apartados del mundo
Ya no tenemos que obedecer nuestros deseos, sino podemos servir a Dios. Entonces, eso lo estaba mostrando Pablo a los hermanos de Corinto. Ustedes ya son santificados, ya no tienen que vivir esa vieja vida. Ya pueden ser algo mejor, ya pueden servir al Dios Todopoderoso. Dice, recordamos que Pablo estaba hablando a los creyentes de la iglesia de Corinto. Les estaba diciendo, ustedes son llamados a ser santos. Ustedes ya no son parte del mundo, por lo que tanto ya no siguen viviendo como el mundo vive. El problema más grande que estaba pasando en la iglesia no era tanto que la congregación estaba viviendo en su carnalidad, sino que los hermanos de la iglesia estaban dejando que siguieran viviendo en esos pecados. Mucha de la gente no querían reprender a los hermanos que aún estaban viviendo en su vieja naturaleza, la cual también es pecado. Entonces, básicamente, el problema más grande en la iglesia de Corinto no fue que los hermanos estaban viviendo en su carnalidad, sino que más bien estaba dejando por alto los pecados entrando a la iglesia. Y los hermanos no lo querían confrontar, no le querían decir nada. Entonces, eso fue el problema más grande. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal, en peor engaño y siendo engañados. Entonces el problema que estaba pasando fue que estaban dejando a esos hombres entrando a la iglesia, no diciéndoles nada, y como que no recibió eso a Cristo en sus corazones y dejando que los pecados sigan dentro de la iglesia, pues van a seguir haciendo lo malo, van a seguir haciendo aún peor. Entonces, ¿cómo va a poder la iglesia ser bendecido si no se confrontan con el pecado? Eso fue lo que Pablo estaba diciendo a las iglesias. Ustedes ya son santificados, ya no viven esa vida vieja y ya no dejen que personas entren en la iglesia para seguir viviendo en la vieja naturaleza. Ya no lo hagan. Ya son apartados del mundo para el servicio de Dios. La palabra de Dios nos manda que cuando un hermano de la iglesia anda haciendo mal, tenemos que reprenderle, tenemos que confrontarlo. Y si no lo hacemos, lo es pecado. Fíjense lo que dice Santiago 4:17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando la iglesia local no reprende o no confronta a los hermanos que están viviendo en pecado y lo dejan pasar por alto, pues la iglesia está cometiendo pecado. Porque está dejando que esa naturaleza entre a la iglesia y contamine a toda la congregación. Entonces, como dice, lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. Entonces, la iglesia tiene que confrontar los pecados que están pasando dentro de su iglesia local. Si vemos que un hermano está cometiendo un pecado y no le decimos nada, pues la iglesia no va a crecer espiritualmente, no va a tener bendiciones. Por eso es que hay muchas iglesias chiquitas. Porque de una manera u otra, muchas iglesias no quieren confrontar a las personas que están cometiendo pecado porque les tienen miedo que si les dice algo se van a enojar contra ellos y ya se van de la iglesia y ya pues mejor no digo nada. Y eso es un problema. Realmente es un problema dentro de esas iglesias locales. Por eso hay muchas iglesias hoy en día que no han sido bendecidos, porque dejan pasar por alto los pecados que los hermanos hacen. Por eso en las iglesias hay disciplina. No para hacer al hermano que se sienta mal o para avergonzarlo. Claro que no. Para eso no hay la disciplina en la iglesia. Sino para la santificación de la iglesia. Porque mientras que hay pecado en la iglesia nunca será bendecido. Entonces, si vemos que hay pecado dentro de la iglesia, tenemos que confrontarlo. Tenemos que decir, hermano, no está haciendo bien. Tenemos que, porque si no lo hacemos, la iglesia nunca va a ser bendecido. Regresando a 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios por siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
En el versículo 3, Pablo usa un juego de palabras. Dice, gracia y paz a vosotros. Este es un saludo entre los cristianos usaban en aquel día, porque también los otros apóstoles lo usaban en sus epístolas. Este juego de palabras es muy interesante porque lo usaban, y la razón por la cual lo usaban es porque no puedes tener paz, la cual es shalom, antes de tener gracia, la cual es charis. Por eso decían gracia y paz a vosotros. Es un juego de palabras que usaban. Porque antes de tener paz en nuestras vidas, tenemos que tener la gracia. Después el versículo 4, una vez más dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es muy interesante ver cómo es que Pablo dice a los creyentes en Corinto que, aunque escuchó que muchos de ellos aún vivían en su carne, aún así Pablo les da gracias a Dios porque aún la gracia ha llegado hacia ellos. Hay muchas personas, muchos cristianos que realmente no han entendido por completo lo que es la gracia de Dios. Recordamos que la gracia de Dios es Cristo. Cristo mismo dando su vida para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Eso lo pueden ver en Romanos 6:23. Es por la gracia de Dios que tenemos todos esos privilegios y bendiciones que vamos a estar viendo. Es por la gracia de Dios, por Cristo mismo dando su vida por nosotros que ya somos santificados. Si Cristo no hubiera muerto, pues la ira de Dios aún estaría sobre nosotros. No hubiéramos sido ser santos, no hubiéramos sido ser apartados del mundo para el servicio de Dios. Todo comenzó por la gracia de Dios. Si Jesucristo no hubiera muerto, todas las bendiciones que tenemos como creyentes no hubiera sido posible. Cristo tuvo que morir. Él dio su vida por nosotros. Así fue tanto el amor que tuvo para nosotros. Por lo tanto, pues, por eso el juego de palabras, gracia y paz. No puede haber paz si no hay gracia. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos esas bendiciones y privilegios que tenemos como cristianos. Es triste ver que mucha gente en las iglesias toman el regalo de Dios, pero solamente lo toman, pero no lo valoran. Y eso se ve en muchas iglesias, tristemente. Que muchas personas reciben a Cristo y entienden la salvación, pero hasta allí. Ya no siguen más adelante. No llegan a valorar lo que Dios hizo. No llegan a valorar la gracia. Y muchos cristianos hacen eso, porque no entienden por completo. Y eso fue lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Muchos de los hermanos no valoraban el regalo de Dios. Por eso regresaban a sus pecados. Hoy en día está pasando lo mismo. Por eso muchas iglesias no crecen, porque solo toman el regalo, pero no lo valoran. La gracia de Dios es algo maravilloso que una persona puede obtener, porque ya con la gracia hay bendiciones y, más importante, la vida eterna. Además, Dios tuvo 3 razones para otorgarnos su gracia. La primera, provee la salvación para que podamos producir buenas obras. Las buenas obras tocan la vida de otros y los ayudan, incluyendo hablarles de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso, cuando uno recibe a Cristo en sus corazones, producimos buenas obras. No para que nos podamos gloriarnos y decir, yo soy completamente cristiano, véanme. Claramente eso no es la razón por la cual Dios nos da buenas obras. No, es porque las buenas obras dan testimonio de Cristo mismo. Eso es lo que hace buenas obras. Produce testimonio de Cristo. Entonces, si nosotros no hacemos buenas obras, pues ¿cómo vamos a mostrar a la gente fuera de los incrédulos quién es Cristo? Tiene que haber algo diferente en nuestras vidas para poder llamarles la atención. Y se ve. La gente de afuera realmente nota cuando una persona es cristiana o no. Ven algo diferente. Pues están viendo las buenas obras. Las buenas obras testifican de Cristo. Vamos a ver, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, capítulo 10, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces, al servir a Cristo, somos santificados. Al servir a Cristo, tenemos la gracia. ¿Y qué lleva esa gracia? Pues hacemos buenas obras. Dios nos salva para que hagamos buenas obras, porque esas buenas obras benefician a los hombres. Dios quiere que sus hijos toquemos a todo el mundo con su bondad. ¿Y cómo podemos llevar esa bondad de Cristo si no estamos mostrando amor, por ejemplo? ¿Cómo vamos a mostrar que Dios es amor si nosotros no mostramos amor a las personas? Una vez más, las buenas obras es para testificar de Cristo. Muestra su testimonio. ¿Quién es Cristo? Segundo, Dios en su gracia nos salva con el fin de poder derramar sus grandes bendiciones sobre nosotros para siempre. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces Dios nos llena de bendiciones. Y estamos viendo algunos en esos primeros versículos. Y tercero, Dios nos salva por medio de la gracia con el fin de gloriarse a sí mismo. ¿Okay? Juan capítulo 17. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, versículo 1. Dice, Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. También vemos el versículos 4 y 5, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tenemos que valorar la gracia de Dios que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Porque si Él no tendríamos la vida eterna. No tendríamos las grandes bendiciones que vamos a ver. Seguiremos pecando, seremos miserables. No hay que menospreciar la gracia de Dios, sino valorarlo. Es muy importante que entendamos cómo valorar la gracia de Dios. Porque si no, pues no vamos a tener esa seguridad de ser cristianos. Vamos a seguir aquí sentados todavía, más escuchando. No vamos a querer leer la palabra, no vamos a querer orar, no vamos a querer llevar el testimonio de Cristo a otras personas para que ellos mismos puedan tener ese gozo que nosotros tenemos. No van a tener gozo. Tenemos que realmente valorar la gracia de Dios. 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Otra petición que tenemos por medio de la gracia de Dios que nos ha dado es que al ser salvos ahora somos enriquecidos en todo. Lo que eso quiere decir es simplemente que somos enriquecidos en todas las cosas en Él. Me perdí aquí. Dice, en otras palabras tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos. Él nos da todo lo que necesitamos. A menudo, no es todo lo que queremos, pero siempre lo que necesitamos. Entonces, al ser cristianos, tenemos ese privilegio de, pues, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros ni damos cuenta de qué es lo que necesitamos. Pero aún Dios nos da. Por ejemplo, si una persona tiene que aprender cómo amar, pues es una necesidad que el cristiano necesita en su vida, ¿no? Tiene que tener amor en su vida, si no, ¿cómo va a poder testificar a otros? Entonces, el creyente necesita amor. Pues Dios nos va a suplir esa necesidad, pues no va a poder conflictos en nuestras vidas para poder lo que es amar. Muchas veces, la mayoría de las veces, Dios no nos da lo que queremos, pero todas las veces nos da lo que necesitamos. Y eso no se puede cumplir si no entendemos y valoramos la gracia que Dios nos dio. Ese es un privilegio que el creyente tiene. En otra cosa que estamos enriquecidos es en toda palabra. Eso para mí me impacta mucho.
Porque aparte de que somos salvos y tenemos la vida eterna, somos llamados a ser santos y Cristo nos da todo lo que necesitamos. Dios también nos da toda palabra. Eso es algo maravilloso que el creyente tiene al recibir la gracia de Dios. Contamos con toda palabra y toda esencia necesaria para llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Dios nos da a cada creyente la capacidad de hablar por Él. No todos tenemos un buen vocabulario. No todos tienen una personalidad cautivadores, pero Dios da a cada creyente la capacidad de poder llevar el evangelio a las personas. Dios nos capacita para hacerlo. Como había dicho, eso me impacta mucho a mí, porque es obvio, no sé hablar bien el español. Pero les he preguntado a los hermanos, ¿sí entendieron el mensaje? ¿Qué creen que dijeron? Sí. Tal vez tu español está mal, pero entendimos el mensaje que quisiste dar. Y eso me impacta mucho a mí. ¿Por qué? Pues no soy yo, realmente es Dios. Dios nos capacita para poder llevar el evangelio a las personas. No nos deja solo. Y es un privilegio que tenemos. Nos da esas palabras que tenemos que decir a las personas para que ellos puedan entender quién es Jesús, quién es Cristo, quién es Dios. Otro ejemplo que la Biblia nos muestra de una persona que se sentía incapacitado de hacer la voluntad de Dios es Jeremías. Jeremías dijo, pues, ¿cómo vas a escoger a mí? Yo soy niño. Yo no sé nada. Pues Dios le dijo, no digas que seas niño. Yo te voy a dar las palabras que tienes que decir. Y Jeremías confió en Dios y llevó el mensaje para su pueblo. Aunque muchas veces su pueblo no lo escuchaba. De hecho, muchos lo consideraron traicionero. Muchas personas le desanimaron. De hecho, muchas veces, por eso le dice Jeremías el profeta llorón. Porque cada vez que llevaba el mensaje, no le hicieron caso. Y le dolía que su pueblo no quería hacer caso. Y lloraba. Y muchas veces se quería rendir. Pero Dios lo levantaba. Le daba ánimo. O sea, no, aún no ha terminado. Ve otra vez y háblales. Y pues Jeremías paró de llorar, paró de sentirse deprimido, se levantaba y iba a predicar el mensaje de Dios. Esa es la capacidad que Dios nos da a cada creyente. Eso es otra bendición, eso es otro privilegio que tenemos a ser cristianos. Muchos cristianos siempre sacan la excusa que ellos no pueden llevar el evangelio a las personas. Muchos creyentes dicen, no puedo hacerlo, no sé cómo comenzar, no sé qué decir. Pablo nos dice claramente en ese versículo que no hay excusas. Todos podemos testificar de Cristo y tenemos que hacerlo. No hay excusas. Podemos hablar, podemos testificar, tal como la iglesia primitiva. Si ustedes se sienten que no tienen la capacidad de predicar el evangelio, pues pida a Dios que le ayude. Dios nos va a dar lo necesario. Dios nos va a capacitar. Pues también igual. Tenemos que leer la Biblia. ¿Cómo vamos a querer llevar un mensaje que nosotros entendemos si no lo estudiamos? Recordemos que la iglesia primitiva estaban llenos del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que les daba las palabras para hablar y testificar. Por lo tanto, si nosotros queremos testificar el Evangelio, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cómo se hace esto? Pues leer, orar, estudiar y aplicar la palabra de Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a mostrar qué decir. Entonces es muy interesante ver esto, que Pablo pues se molestó a escuchar que las personas de la iglesia de Corinto estaban dividiendo por causa de sabidurías humanas. O sea, ¿cómo es que Dios se está separando la iglesia de Cristo? Diciendo que Apolos es mejor, que Pedro es mejor, que Pablo es mejor. ¿Por qué? Y su respuesta también es maravillosa. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Básicamente Pablo estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto que, ¿por qué se separan? Ellos no tienen nada de especial, porque no son ellos que pues sacan las palabras de Dios. No, es Dios mismo que los revela a ellos el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no lo están sacando por sus propias fuerzas. Dios lo está revelando a Él.
Por eso nosotros no tenemos que seguir a las palabras de los predicadores. Porque no son ellos que pues entienden y conocen la palabra de Dios, sino que Dios lo está revelando a los predicadores para que puedan enseñarlos a la congregación. Dice, no solamente somos enriquecidos en toda palabra, sino en toda ciencia también. Es decir, que Dios nos va a estar enseñando lo que su palabra quiere decir. Dios mismo nos va a revelar que lo que su palabra, pues, su palabra quiere decir. Había otra palabra, se me fue. Pero Dios nos va a dar esa ciencia, va a dar ese conocimiento de qué es lo que significa ese versículo. Dios nos va a revelar qué significa este pasaje, o qué quiere decir Dios con esta parte de la Biblia. Dios nos va a revelar esa ciencia a nosotros, y es otra bendición, es otro privilegio que tenemos como cristianos. Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Otra bendición que nosotros tenemos como cristianos es el hecho de poder ser testigos de Cristo. Ahora, cuando habla de ser testimonio de Cristo, no estamos hablando sobre poder testificar de Cristo solamente con palabras, sino que también, ya hemos visto en ese versículo anterior, sino que en este versículo estamos hablando sobre literalmente ser testigos de Cristo por medio de nuestro testimonio, o sea, nuestra manera de vivir. Dios mismo, por el poder del Espíritu Santo, nos ayuda a madurar nuestra fe. En el versículo 2 hablamos sobre santificación inmediata, o sea, en cuestión de nuestra posición en Cristo. Aquí ya estamos hablando sobre santificación progresiva. Ya estamos hablando sobre la fe en práctica. Dios nos ayuda a tener un buen testimonio en frente de la gente. Recuerden, nosotros, pues, aún mientras que estamos en este cuerpo corruptible, vamos a seguir pecando. Y vamos a decepcionar a las personas. Pero es Dios mismo que nos da esa madurez en nuestra fe para poder aplicar su palabra, para poder seguir, tener un buen testimonio a aquellas personas. El Espíritu Santo mismo nos ayuda nos ayuda a poder ser guiar, o más bien haciendo buenas obras para poder madurar nuestra fe. Y eso solo es posible por la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! Dios nos ayuda a encontrar palabras para poder hablar de Cristo a otros. Nos da el conocimiento de poder entender su palabra y nos ayuda a seguir practicando las buenas obras para poder ser testigos de Él. ¿Qué más podemos pedir? Dios nos da todo. Nosotros muchas veces nos sentimos incapacidades de hacer muchas cosas, pero literalmente Dios nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo su voluntad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué excusas podemos sacar para no hacer su voluntad? Él nos da literalmente todo para hacerlo. Una vez más, es triste ver que hay cristianos que no valoran la gracia de Dios, porque todas estas bendiciones son posibles porque Dios nos ha dado la gracia. Versículos 7 a 8 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Otras bendiciones que tenemos es de poder tener dones espirituales. Como vimos en el versículo 2, cuando hemos sido llamados para poder servir a Dios, Él nos da dones para poder llevar a cabo su propósito. Dios mismo nos da dones espirituales para poder llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Como creyentes, todos tenemos dones espirituales, dados por el Señor desde que nos redimió. Debido a la ignorancia, puede que nos lleve años a reconocer cuál es nuestro don. Y eso pasa siempre. Dios nos da dones espirituales a cada creyente. Tiene propósitos diferentes para cada creyente. Y por la ignorancia de esa persona, para no simplemente someterse a la voluntad de Dios, muchas veces toma años para poder revelar cuál es ese don que Dios tiene para esa persona. O sea, no, mejor me quedo sentado. Voy a quedar aquí, estoy bien, estoy cómodo. Porque a trabajar por Dios es salirse de su zona de confort. Y mucha gente no les gusta salir de su zona de confort. Les cuesta. Pero para poder revelar cuál es ese don, ese propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que salirnos de esa zona de confort. Y lo más maravilloso es que al salir de esa zona de confort nos va a dar más gozo en nuestras vidas.
Pero tristemente por arrogancia, pues la gente no quiere salir. Mejor me quedo aquí. Y no disfruta de sus bendiciones de tener ese don espiritual. Y si no aprovechamos de ese don espiritual, Dios se lo va a dar a alguien más para que esa persona pueda tener más gozo en su vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos aprovechando el don espiritual que Dios nos ha dado? ¿Nos queremos quedar aquí en la zona de confort? Es algo de pensar realmente. Como creyentes todos tenemos dones espirituales, dados por el Señor desde que nos redimió. Pero lo poseemos. Muchos de nosotros desconocemos nuestros dones espirituales y necesitamos identificarlos y usarlos. Si no sabemos cuáles son, todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios y Él nos mostrará qué es. Si nosotros no sabemos cuál es el don, pues hay que orar. Recuerden, es un Dios personal. Es mi relación con Dios. Pues, ¿cómo voy a saber qué es lo que quiero si no se le pido? Pues es para eso la oración. ¿Y cómo nos va a mostrar Dios? Por medio de su palabra. Entonces, igual como nacemos físicamente, cuando nacemos espiritualmente, nacemos completos. No añadimos piernas, brazos, manos, pies, etc. Si no nacemos completos. Igual, con los dones espirituales, nacemos con ellos. Es cuestión de pedir a nuestro Señor Dios cuáles son esos dones y pedirle cuando lo necesitamos. Me confundí completamente en mi gramática, en mi sermón. Básicamente lo que estaba queriendo decir o explicar es que igual como nacemos físicamente, nacemos con los dedos, los pies, oídos, ojos, lo que necesitamos para sobrevivir aquí en el mundo. Igual cuando nacemos espiritualmente, nacemos con dones espirituales y tenemos que ejercerlo, tenemos que seguir, tenemos que buscarlo. ¿Cómo podemos buscarlo? Pues pedirle a Dios y Él nos va a dar la respuesta. Por lo tanto, todo esto, lo que acabamos de ver, son los privilegios y bendiciones que tenemos a ser cristianos. Los incrédulos no tienen nada de esas bendiciones. Los incrédulos no tienen nada de esos privilegios. Eso solamente es para los creyentes, a las personas que realmente han recibido a Cristo en su corazón. No hay mejor manera de poder dar una introducción a este libro o preguntar dudas, o responder a dudas, a responder a preguntas sobre la vida cristiana, sino mostrar los privilegios y bendiciones que tiene el creyente. Por eso me fascina mucho que Pablo empezó esta epístola de esta manera. Mostró su seguridad como cristiano. Dijo que somos santificados. Dijo que tenemos gracia. Dijo que Dios nos da esa capacidad de darnos toda ciencia y palabra, de ser testigos de Él, y nos da dones espirituales. ¿Qué mejor manera de introducir o comenzar una carta? De mostrar las bendiciones que tenemos como creyentes. Aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Continuaremos ya con la segunda sección de 1 Corintios, la cual es las divisiones de la iglesia. Entonces ese va a ser el primer tema que va a tocar el apóstol Pablo sobre los problemas que hay en la iglesia de Corinto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje que nos has dado. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones y privilegios que nos has dado, por lo que tú hiciste por nosotros. Porque hemos creído en ti, tú nos das esas bendiciones, esos privilegios. Te pido, Dios, por favor, que nos puedas dar, o nos puedas llenar de tu Espíritu Santo para poder aplicar todas esas bendiciones y todos esos privilegios en nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos cuides, en el nombre de Jesucristo. Amén.